Acaba de terminar el partido Alcaraz con Djokovic y Djokovic ha hecho todo lo que yo he contado en el anterior vídeo, en la previa de este partido, a la perfección. O sea, otra machada de Djokovic y para mí un ridículo importante de Carlito. Lo comentamos. Pues sí, otra machada de Djokovic, pero vamos a empezar por Carlito. ¿Por qué digo que ha sido un ridículo, aunque pueda ser una palabra un poquito fuerte? Pero para mí es un ridículo de Carlito. Hombre, tú puedes decir, no, es que no ha perdido con un cualquiera, es que es Djokovic. Bueno, si pierdes con Djokovic de 30 años, vale. 38 que va a cumplir. Venga, hombre, que en potencia, que en velocidad, no hay color. Hombre, que tienes 15 años menos. Lo que pasa es que, claro, ahí estuvimos hablando en el anterior vídeo de qué es lo que tenía que hacer Djokovic para ganarle a Carlito y lo ha hecho todo. O sea, todo lo que dije en el vídeo lo ha hecho. Hasta lo de, no, que me duele aquí, voy al fisio, tal, tal. Se ha metido en la cabeza de Carlito y Carlito no ha sabido salir de ahí. Lo ha metido como en una cárcel, no ha sabido salir de ahí. Y para mí es, a ver, es una machada de Djokovic por la diferencia de edad, por volver a ganar a jugadores potentes, rápidos, mucho más jóvenes que él, a través de mentalidad y de juego táctico y de saber jugar cada punto, de oler la sangre y no soltarla, en fin. Y hay que darle la enhorabuena a Djokovic porque, a ver, si a él le sirve, aparte de todas estas técnicas, lo del fisio y tal, y desestabilizar un poco a tu rival con eso, es totalmente lícito. La culpa la tienen los demás, de no saber aprovechar eso y meterse en un boquete del que no saben salir. Y bueno, yo creo que esto se lo va a volver a hacer a Zverev, seguramente. Si puede, porque ha salido Djokovic al final del primer set con un vendaje en la pierna, y si puede va a salir al partido del viernes, aunque tiene tiempo para recuperarse, va a salir al partido del viernes con un vendaje, incluso si puede, un poquito más grande. O las dos piernas vendadas, o sea que o dejar un mensajito ahí en rueda de prensa, como ya empezando el partido del viernes, no sé, cosas como, pues no sé, no estoy al 100%, tal, a ver si me recupero para el viernes, no sé, tal y cual. Va a dejar ahí dudas para que, bueno, que al otro le haga pensar un poco, porque recordemos que también a Zverev hace unos años, precisamente también aquí en Australia, le ha ganado lesionado. No sé si os acordáis con esos 2 centímetros y pico que decía que tenía de rotura en el abdominal, pues le ganó a Zverev, así que puede pasar otra vez. No, ya veremos si Zverev es un poco más maduro, si es más mental, ya veremos. En el caso de Carlito, ridículo, sí. Es que él ha ganado el primero y ha desaparecido del partido a través de pedir el fisio en el 5-4 y, y bueno, ha tenido la suerte de que ha podido rematar el set, pero la ha empezado fatal y le ha hecho break Djokovic a la primera de cambio. Te ha hecho lo mismo, te ha hecho lo mismo porque ya tenía la experiencia del partido de Miami en el que se notaba la diferencia que Alcaraz estaba pasándole por encima a Djokovic a nivel de golpeo, de velocidad, de movilidad, como lo que tiene que ser, porque hay una diferencia de edad bastante grande. ¿Qué pasó? Que Djokovic empezó a tener molestias, a hacer como que me duele aquí, como a cojear, como que no se puede mover, pidió al fisio, tal, empezó así unos cuantos juegos, empezó Carlito a engancharse, bajar la intensidad,
tanto de piernas como de golpe. Djokovic empezara a jugarse las bolas, corría algunas bolas, otras no las corría, y te crea dudas, y te mete en una espiral de la que no puedes salir. ¿Qué pasó en ese partido? Pues que al final ganó Djokovic en 3 sets, y bueno, ahí pudo pagar la novatada a Carlitos, pero se la ha vuelto a hacer hoy. Y a mí me ha extrañado que al terminar el primer set, bueno, igual sí, se lo ha dicho Ferrero, y no lo sabemos, pero yo soy Ferrero y le digo, acuérdate de ese partido, sal a full en este segundo set, a romper el saque lo antes posible, a crear ya una diferencia de que él no se puede levantar de ahí. Y lo que hace es totalmente lo contrario, baja la intensidad, dejas que Djokovic se meta en el partido, haces fallos tontos cuando no tienes que fallarlo. Porque bueno, también en el vídeo comentamos cómo tendría que jugar Carlitos. Ha hecho 2 cosas bien, que sacar abierto y sacar al medio. Ha jugado buenos paralelos. Lo tenía que haber hecho con más frecuencia. Hay que trabajar más los puntos. Carlitos ha hecho una serie de fallos que no se comprende, Fe. Dice, podéis decir que eres muy duro con Carlitos, que tiene 21 años, que tal y cual, que hay unos tenistas que maduran antes, otros después. Pero si es que ahora tienes la ventaja de que el capitán te puede hablar todo lo que quiera. No lo sé, desconozco lo que me está hablando, lo que le ha dicho Ferrero, no lo sé. Pero mm, ha sido una decepción grande, claro, porque bueno, somos españoles y queremos que ganen todos los españoles, juegue contra quien juegue. Pero es que yo diría lo mismo si hubiera jugado este partido contra Sinner o contra, bueno, no a poner el nivel de edad, pero a nivel de fallos tontos, bueno, ya estamos acostumbrados. Con Carlitos es como una montaña rusa. Ya sabemos que Carlitos lo mismo le hacemos la ola, que te dan ganas yo qué sé, de tirarle cosas de Carlitos, de que te pone de los nervios. Pero bueno, yo creo que esperemos que esto le sirva bastante en el futuro de experiencia. Y ya te digo, vamos, yo si estuviera en su lugar, esto sería un palo, pero gordo, ¿eh? Pero gordo, ¿eh? Y he visto unas imágenes ahí que en uno de los cambios, Carlito mirando a su equipo y tocándose la cadera y haciéndose el cojo, ¿no? Como diciendo, Djokovic está que no se puede mover y mira, no sé cuánto. La culpa la tienes tú, que no te has ido del partido y no has sabido entrar. Pero bueno, ya está. Así es que, en fin, ¿qué vamos a decir? Que le sirva de lección, esperemos a Carlito para en fin, futuros partidos, lo que le pueda pasar lo mismo, ya sea contra Djokovic o contra otro jugador que le haga lo mismo. Y a Djokovic yo creo que ya mm, va a jugar sin ninguna presión, bueno, como ha jugado en este partido, pero yo creo que ya ha ganado. Yo creo que ya ha ganado porque él se ha dado cuenta de que todavía sigue ganando a esta gente. Sinner tiene esa prueba todavía, pero se ve que Carlito lo tiene aquí, lo tiene comiendo de la mano. Mentalmente se lo carga. Mentalmente, porque ya decimos de potencia, de velocidad. No hay color porque es una cosa normal, es una cosa biológica, es normal, es la edad. Pero esto ha sido una victoria, y hasta el viernes, que tiene 2 días de descanso y todo, en fin, le va a venir muy bien a Djokovic, y bueno, vamos a tener otro partidazo. Es Zverev-Djokovic. Vamos a ver si Zverev es la suya de poder optar a otro Grand Slam, o Djokovic, que podrá llegar a otra final, ya, en fin, para hacerle una ola, una estatua y hacerlo presidente de Australia. En fin, bueno, para terminar, hay que darle la enhorabuena también a Paulo Badosa, que ha eliminado a Coco Gauff y está en semifinales, va a jugar contra Sabalenka. Y yo creo que tiene que jugar este partido también sin presión,
ya ha hecho muy buen torneo que le va a servir de mucha confianza para todo lo que queda de temporada. Y, y cuidadito, ¿eh? Vamos a ver qué pasa en ese partido. Nada, amigos, espero que hayáis disfrutado del partido. Los españoles no mucho. Bueno, nos gusta que pierdan los españoles, sea el rival que sea. Pero te da más coraje cuando, aunque te llame Djokovic, te gane uno que tiene 15 años más que tú. Pero bueno, en fin, cosas del tenis. Un abrazo. Chao, chao, chao.